Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Y este video lo llevaba ya desde hace un rato en reserva, se puede decir. No sabía cómo hacerlo. Para empezar, es un tema muy pesado. Y aparte de todo, desde el caso no para de dar novedades. Ocurrió en Argentina. Estoy hablando del caso de Lucio Dupuy, un niño de 5 años el cual fue torturado, violado y asesinado por dos feministas, una de ellas su propia madre biológica. Tengo que nada de aclarar que me siento mal de colgarme del caso, honestamente. O sea, y no voy a negar que probablemente cuenta como colgarme del caso lo que estoy haciendo, pero es que se tiene que hablar. Se tiene que hablar ya, se tiene que alzar la voz y se tiene que dejar en claro que, que estamos lidiando con un movimiento de odio, que se tiene que eliminar ese movimiento, se tiene que acabar con esa ideología y a sus líderes pues se les tiene que dar un castigo ejemplar, a decir verdad. O sea, realmente no se les puede dejar así como con calma. Yo pienso que se necesita dar pena capital de manera pública a los cabecillas de este movimiento de odio, así como se hizo con algunos de los más grandes monstruos de la historia, y así como se le dio pena capital tras el juicio de Nuremberg a muchos pues líderes del Partido Nacional Socialista en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Yo pienso que se les tiene que dar pena capital y que tiene que ser de manera pública para que quede claro el problema, para que quede claro que esto no se va a perdonar ni tolerar a todas las personas que lideran este movimiento de odio. Estoy hablando del feminismo, de dejar claro, estoy hablando del feminismo como un movimiento de odio porque es lo que es, porque fue su ideología la que llevó a que se torturara, violara y asesinara a Lucio Dupuy. Y eso fue lo que pasó. Decirlo de otra manera es negar la realidad. Decirlo de otra manera es mentir. Es algo horrible lo que se ha descubierto del caso. En primera instancia, lo primero que se supo fue que un niño de 5 años había sido asesinado, o sea, estaba muerto. Había sido asesinado por su madre biológica y la pareja de ella, una lesbiana feminista. Ambas fuertes militantes de la ideología feminista, con eslóganes y símbolos feministas en todos lados. Se desconocía mucho del contexto, se desconocían los motivos. Solo se sabía que era un niño varón que fue asesinado por dos feministas. Más tarde, durante los peritajes, se empezaron a descubrir más cosas que hicieron del caso aún peor, aún más grave, aún más horrible, aún más repugnante e inhumano. Lo siguiente que se averiguó fue que el niño ya había sido víctima de maltrato en repetidas ocasiones, que no era la primera vez que se había habido un caso de maltrato, solo que esta vez se excedieron y lo mataron, pero lo habían estado maltratando desde mucho antes. Tenía heridas previas, tenía marcas de lesiones. Más tarde se descubriría que de hecho fue violado por estas mujeres. Evidencia que demuestra esto fue juguetes sexuales que tenían ADN del niño, así como evidencia de daño en los esfínteres anales. Es inhumano, es inhumano.
Y a mí muchas veces me salen con mierda los pendejos en internet de, ay, que tú defiendes pedófilos, que no sé qué. No, yo no defiendo ningún pedófilo. Y esto fue violación a un niño por parte de feministas, por el simple hecho de que era un varón. Eso es inhumano. Y a cualquiera que defienda el feminismo, defiende ese tipo de escoria. Y en lo último que me enteré fue que aparte había sufrido de mutilación genital, que eso también se descubrió. Y eso lo hizo público el abuelo de la víctima. Tras todo esto, tras varias investigaciones, etcétera, se han descubierto muchísimas cosas, la verdad, horribles, la verdad, inhumanas. Es doloroso hablar del tema, la verdad. Es feo, es pesado. No dan ganas ni siquiera de hacer un solo chiste como en otras ocasiones. Y el motivo, porque durante el peritaje obviamente que se hicieron pruebas psicológicas y se entrevistó a los perpetradores. El motivo de palabra de estas mismas personas fue tan simple como que él era varón. Ellas odian a los hombres y odiaban a ese niño por ser varón y odiaban al padre del niño y querían en realidad matar al padre, pero como no podían, hicieron todo lo posible por arruinarle la vida al niño hasta matarlo. Ellas no sienten ningún arrepentimiento estando en prisión, no sienten nada de culpa, ni han cambiado de parecer. De hecho, técnicamente están felices porque están protegidas, están en prisión, protegidas, viviendo del Estado, viviendo de los impuestos de la gente de Argentina, viviendo a salvo. Y están protegidas porque literal necesitan que las estén vigilando 24/7, de que no las vayan a matar las otras prisioneras en donde están, porque las otras prisioneras las quieren matar. Esto es una realidad que muchos ignoran de la vida en prisión, seas hombre o mujer. Si tú te metes con niños, si tú matas a un niño, si tú violas a un niño, lo más probable es que el resto de la población carcelaria te quiera matar cuando estés ahí. En el caso de abuso sexual a menores, de hecho, al menos en mi ciudad, se sabe que quien comete ese tipo de crímenes es violado por los demás prisioneros. Y en el caso de que mates a un niño, lo más probable es que te maten a ti. Entonces estas mujeres que están ahí en la prisión, todas las otras prisioneras están conspirando para matarlas. Y alguno que otro guardia probablemente también quiere que se mueran, pero pues les obligan a mantenerlas vivas. Entonces ahora tienen protección 24/7, comen 3 comidas al día, están en paz, están a salvo. Tienen todo lo que una feminista podría querer y todo lo que una feminista pide: protección, alimento, recursos del Estado, lejos de cualquier hombre, lejos de cualquier agresión. Se les recompensó por violar y matar a un niño, por torturar a un niño. Yo nunca he tenido hijos. Claro, nunca he tenido hijos, aunque sí considero necesario reproducirme, porque yo pienso que que cuanto más valioso es el ADN de uno, más lógico es, más necesario es. Y pues yo no diría así como, ay, soy súper valioso, soy lo máximo, pero yo sí pienso que soy digno de reproducirme. Y considero que lo que hicieron estas mujeres es horrible, porque estamos hablando de algo tan valioso como es la vida de un niño. Algo tan valioso como es una vida nueva. Apenas teniendo 5 años, Lucio Dupuy no tenía ninguna señal de que fuera una mala persona.
ni de conductas antisociales. Todos los que lo conocían sabían que pues no, o sea, al revés. Era un niño sensible y temeroso, probablemente también por los abusos que vivió por parte de su madre. Era una persona sumamente inofensiva. Y como ellas sabían que no podían tocar al padre, decidieron matarlo. Como ellas sabían que no podían atacar a otros hombres, decidieron matar a un niño. No solo es algo cruel, no solo es algo bajo, sino algo ya totalmente cobarde, motivado por el odio, por la ideología de odio, y eso es importante hacerlo quedar claro, por la ideología de odio, por la ideología inhumana que ha sido promovida por el movimiento feminista durante mucho tiempo. Porque el movimiento feminista odia a los hombres y odia a los niños. Por eso promueven el aborto. No promueven el aborto en beneficio de las mujeres. Promueven el aborto porque implica matar niños. Porque lo ven así. Sí lo ven como matar niños. Y eso lo ven como algo bueno. Porque odian a los niños. En buena parte porque los niños son el producto de la reproducción heterosexual. Y de acuerdo a la ideología feminista, todo acto todo acto heterosexual es violación. Esto es una ideología que está implantada de parte de la adoctrinadora feminista Andrea Dworkin, que afortunadamente ya está muerta, no puede hacer ya más daño al mundo. Pero ella, pues básicamente por traumas personales odiaba a todos los varones y consideraba todo acto sexual con un varón como violación. Desafortunadamente no murió de la forma que merecía, de manera pública, ante una multitud en la horca, sino que murió por motivos de salud, porque aparte era una persona obesa mórbida. Ese es el tipo de escoria que construyó la ideología feminista. Es el tipo de escoria que ha moldeado esta ideología desde sus inicios. En el siglo XIX, durante la segunda mitad del siglo XIX, esta ideología emergió de mujeres que eran consideradas indeseables para la sociedad inglesa. Todo lo que se ha atribuido de logros es falso, todo es robado de otras fuentes. Incluso el sufragio a la mujer, que era algo que aún no se había obtenido durante la época en la que emergió el feminismo, porque todo lo demás ya se había obtenido. Es más, estaba en el poder una reina durante esa época. La reina Victoria de Inglaterra, todo lo demás ya se había logrado. Lo único que faltaba era el sufragio a la mujer cuando emergió el feminismo. Y ellas no fueron por el sufragio a la mujer, no fueron por el sufragio universal, fueron por el sufragio de las mujeres ricas. Fueron en nombre de darle el derecho al voto exclusivamente a las mujeres con dinero, a las mujeres ricas. No fue para todas las mujeres, no fue para todos en general. Quienes lograron el sufragio universal, quienes impulsaron el sufragio universal y quienes realmente le dieron el voto a la mujer, puesto que por la conducta que tenía el movimiento feminista no se les quería dar el voto a las mujeres, por la conducta que ellas mostraron, porque era algo que ya estaba en campaña desde antes de que emergiera el feminismo. Y la gente empezó a asustarse de lo que estaba pasando. Quienes lograron eso fue la combinación de los partidos llamados de los partidos, se podría decir que tanto de izquierda como alguno que otro de derecha de Inglaterra. El Liberal Party, Labour Party, fueron quienes impulsaron el voto universal,
quienes impulsaron el darle el voto a la mujer desde antes de que el feminismo existiera siquiera. Todavía no había feministas, todavía no había movimiento feminista. La ideología apenas empezaba a formarse en algunos círculos ideológicos de la época, bajo una combinación nada saludable de los ideales de Marx y Rousseau. Entonces, como tal, la ideología todavía no estaba, la ideología todavía no existía, y el voto a la mujer ya se estaba promoviendo, ya estaba avanzando desde antes del feminismo, la idea de hay que darle el voto a la mujer porque la mujer tiene derecho a la educación, justamente como ya se le había dado acceso a todo lo demás, decían pues lo más lógico es que ya se le tiene que dar el voto, o sea, si tiene acceso a educación, si tiene acceso a propiedad privada, si tiene acceso a un trabajo remunerado, pues esto significa que está pagando impuestos, y como está pagando impuestos se les debe dar el voto. Fue eso lo que motivó a que se le diera el derecho al voto a la mujer. No fue el feminismo. De hecho, el feminismo casi provoca que no se le diera el derecho al voto. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista, las llamadas suffragettes, estuvieron destruyendo muchos lugares, muchos negocios incluso de mujeres, y las perpetradoras de todos esos crímenes fueron arrestadas. Y entonces los mismos que estaban promoviendo el derecho al sufragio femenino empezaron a dudarlo. Esta ideología no ha traído nada bueno al mundo. Lo que nos ha traído es odio, lo que nos ha traído es maldad, lo que nos ha traído es violencia. Lo que nos ha traído es la idea de que los varones somos responsables de todo lo que está mal, y las mujeres son víctimas constantes y siempre inocentes. Lo que nos ha traído es que mataron a un niño de 5 años. Y al parecer, desde que ocurrió el caso, han habido más casos así en Argentina. Y Argentina es para donde va el resto del mundo en todo esto, el mundo hispano. Les recuerdo que cuando Argentina tenía todo este tipo de problemas de las marchas de Ni Una Menos y los pañuelos verdes, hace ya casi 10 años, porque era en 2000, no, hace 10 años, porque empezó en 2012, 2013, 2014, siguió avanzando, 2015, pero desde hace ya 10 años. Cuando hace 10 años estaba esto, México no estaba así. México no tenía marchas del 8M, México no tenía pintas en las calles, en monumentos, no tenía mujeres acusando falsamente a hombres. Hace 10 años, Argentina estaba como México está ahora. ¿Qué vamos a esperarnos hasta que en México, o hasta que en, no lo sé, dónde quieren de Latinoamérica? Hasta que en Venezuela, bueno, no, Venezuela no va a poder con eso porque tienen a Maduro. Tienen a Maduro, los tienen muy ocupados con otro tipo de crisis. Chile, Perú, ¿en dónde quieren que pase otro caso como el de Lucio? ¿En dónde quieren que pase que maten a otro niño por ser varón, como está ocurriendo en Argentina, con increíblemente más frecuencia de la que sabemos? Porque ya ha habido más casos desde el de Lucio. ¿En dónde quieren que pase? ¿En dónde quieren que pase para que la comunidad latinoamericana diga no, ya estuvo? ¿En dónde quieren que
se repita este tipo de crimen? ¿En dónde quieren que vuelva a haber este tipo de crueldad, este tipo de maldad, este tipo de odio? ¿En dónde quieren que vuelva a pasar? ¿En dónde quieren que se repita? Yo lo voy a decir, y lo voy a decir bien claro. No solo hablo de acabar con las feministas mujeres, hablo de acabar con los hombres feministas también. Hablo de criminalizar esta ideología de odio, declararla como ilegal, no por el hecho de que sea libre expresión, sino como se le trató justamente al nacionalsocialismo, porque ha provocado muertes, igual con el comunismo, y a sus líderes ejecutarles públicamente, y a todas las personas que se manifiestan y que marchan y que no sé qué, tratarles como escoria, tratarles como criminales. Y a los más militantes, todos los que han hecho pintas y todo eso, llevarles a prisión. De hecho, a todos los que han participado en marchas feministas se les debería llevar a prisión de menos por 2 años. ¿Por qué? Porque si no acabas teniendo a niños de 5 años muertos como Lucio. Y eso es una realidad, es una realidad. Si no se le pone un alto ahora, se va a repetir una y otra vez, y en más países. Yo lo venía diciendo a 2 meses de que pasara lo de Lucio Dupuy, que si nos íbamos a esperar a que mataran a un niño antes de actuar, nos esperamos a que mataran a un niño. Y ahora lo voy a decir, y esto es para la gente de México, porque es mi país. ¿Nos vamos a esperar a que maten a un niño aquí? ¿Nos vamos a esperar a que maten a un niño aquí en México? ¿O vamos a empezar ya a ejecutar públicamente, y lo digo así en serio, ejecutar públicamente como criminales de odio a todas esas personas en la política que promueven esto, y encarcelar a todos los que marchan? Hay que reprimir las marchas feministas, y no es por violar derechos ni nada, no es por censura, porque esa ideología ya le costó la vida a un niño de 5 años en Argentina, porque esa ideología es una ideología de odio, es una doctrina de odio. Y así como está penalizado en Alemania, y esto es una realidad, así como está penalizado en Alemania, mostrar simbología representativa de lo que es el Tercer Reich, de lo que fue la Alemania nazi, así como está prohibido y penado con prisión el ser un nazi en Alemania, y no es broma, así como está penado con prisión el ser un nazi en Alemania, se debería de penalizar en general se debería de penalizar con prisión el ser feminista, no solo en México, en todo el mundo. En todo el mundo se debería de penalizar. Si ustedes vieran las atrocidades que les dicen las feministas a las mujeres que están en desacuerdo con ellas, verían que no es en beneficio de la mujer, es odio hacia los hombres. Cuando una mujer no le da la razón al movimiento feminista, le dicen que esperan que ella sea víctima de violación para que entienda. Le dicen que esperan que violen a su madre, a su hija, a su hermana, para que entienda. Cuando una mujer desafía el feminismo, recibe agresiones por parte de feministas. Ya es hora de actuar. Ya es hora de actuar. Ya mataron a un niño de 5 años en Argentina. ¿Qué más quieres? Y esta ideología no actúa en beneficio de las mujeres jamás. Porque la gente que tiene esta ideología es la misma que estuvo moviéndole al caso de Devani hasta que se implicó a 2 mujeres como posibles cómplices. Y entonces hubo silencio. Esa gente que mueve esta ideología es la que estuvo hablando de los que eran los 6 de Palermo. Estos hombres feministas que entre 6 violaron a una chica y que hablaron del tema hasta que se reveló
que esos 6 eran hombres feministas y entonces mantuvieron el silencio. Esta ideología protege a la gente que es parte de su ideología, incluso cuando esa gente le hace daño a las mujeres. Al feminismo no le importan las mujeres, le importa el poder político de un grupo selecto de mujeres que son parte de su organización, que son parte de su ideología, que son parte de su comunidad. Y así ha sido siempre, así fue desde sus fundamentos en Inglaterra. Porque no buscaban el voto de las mujeres, buscaban el voto de las mujeres de su círculo que era generalmente, principalmente mujeres de clase media alta y clase alta. A ellas que les importaban las campesinas, a ellas que les importaban las mujeres que vivían en los guetos, a ellas que les importaban las mujeres que vivían en las zonas más pobres de toda Inglaterra. A ellas que les importaba esa señora que trabajaba en una panadería sirviendo pan con cemento. Bueno, no era cemento, era cal, pero como sea. A ellas no les importaban las mujeres pobres, no les importaban las mujeres en situación de calle, no les importaban las mujeres que vivían con un marido que apenas si le alcanzaba para mantener a sus hijos. A ellas no les importaban las mujeres de clase media ni de clase baja. El feminismo no actúa en bien de la mujer. Y hay muchas mujeres a las que les convencen y les lavan el cerebro diciéndoles que sí, vendiéndoles esta idea de que la sororidad y de que el feminismo ha luchado por los derechos de la mujer. No es verdad, no es verdad. El feminismo por lo que ha luchado es por el poder político de un grupo selecto de mujeres, y usan a todas las demás como carne de cañón. Porque es más fácil convencer a la gente cuando tienes a un montón de personas marchando que cuando estás solo. Porque si yo tuviera un montón de personas marchando por la muerte de Lucio Dupuy, tendría resultados. Pero todos los que hablamos del tema estamos solos. Todos los que hablamos del tema somos considerados enemigos de la sociedad. Todos los que hablamos del tema somos considerados los malos, a pesar de que no somos los que matamos a un niño de 5 años, a pesar de que no es nuestra ideología la que llevó a eso. Yo solía, cuando era más joven, apoyar el feminismo. Es una realidad. Fue hasta 2014 que empecé a... O sea, ya desde antes empezaba como a ver sospechas. A tener sospechas de que algo andaba mal. Pero fue a partir de 2014 que empecé a darme cuenta de todo lo que realmente estaba mal. De qué tan mal iban las cosas. Empecé a darme cuenta que todo eso que planteaba el feminismo sobre los hombres aplicaba también en mí. Que no me hacía una excepción por ser por ser uno de esos idiotas útiles. Empecé a darme cuenta de todas las veces en las que a los hombres les eran arrebatados sus derechos, de que les eran arrebatada la justicia en nombre de esta ideología. Y es que las cosas iban peor en otros países de lo que estaban en México, y yo no me daba cuenta porque yo estaba en México donde todavía no tenía suficiente poder político. Empecé a darme cuenta porque lo que vi en Argentina, lo que vi en India, de que había hombres a los que los linchaban por acusaciones falsas de violación, no es broma. Lo que vi en Estados Unidos, lo que vi en Canadá, en España, me pareció sumamente inhumano. Yo no sabía qué tan mal estaban las cosas. Y a partir de ahí empecé a buscar qué era la verdad. Empecé a buscar información, empecé a buscar qué era lo que realmente estaba pasando. Y las cosas que encontré me cambiaron la mente, completamente. Me hicieron decidir que ya no debía de estar del lado de esa ideología. Que ya era hora de oponerme a algo que yo había estado defendiendo sin saber lo que era. Sin saber qué tan mal estaba. Muchas veces llegan feministas y te dicen que te eduques sobre el feminismo antes de hablar del tema. Yo me he educado lo suficientemente bien para saber que es una ideología enferma y de odio. Yo me he educado lo suficientemente bien, leyendo justamente incluso los postulados de feministas. Por ejemplo, las ideas que se postulaban en el Manifiesto SCOM, las ideas de Andrea Dworkin,
las ideas de Simone de Beauvoir, en general las ideas de múltiples exponentes feministas, para llegar a la conclusión de que es una doctrina de odio y resentimiento, diseñada para dividir a las mujeres y a los hombres, con el fin de impulsar una agenda marxista, y no es broma, con el fin de impulsar una agenda marxista, basándose en las nociones que plantea Marx en el Manifiesto Comunista, de que una vez que la mujer básicamente esté peleada con el hombre, va a lograrse el comunismo. Y que eso le va a dar ventajas a la mujer. Es una ideología que desde sus fundamentos tenía influencias de Marx, como eran las nociones de patriarcado, que tenía influencias de Rousseau, de John Stuart Mill, de varios pensadores utópicos, algunos más violentos que otros, algunos más malévolos que otros, y que fue fundada con el propósito de darle poder a un montón de mujeres inglesas de clase alta y media alta, que lo que importaba no era el bienestar de la sociedad ni de las mujeres, sino poder político, influencia política. Tras leer los documentos de Ernest Belfort Bax, quien era un abogado que vivió en aquella época, un abogado de izquierda, por cierto, a pesar de todo, que vivió en aquella época, que fue testigo de los cambios a las leyes favorecidos por el feminismo, entendí que el feminismo no se trataba del beneficio a la mujer, se trataba del perjuicio al hombre. El feminismo no es una causa buena, no es una causa justa como se vende. Y mucha gente no lo sabe, mucha gente la verdad sí tiene desafortunadamente la ignorancia de pensar que el feminismo es algo bueno. Por eso es que no pienso que se debe ejecutar a todos los que apoyan el movimiento, porque hay gente ignorante, hay gente que no sabe qué es lo que está pasando. Sobre todo gente joven, no van a saber que les han engañado. No van a darse cuenta tan fácil. Pero en cuanto a sus líderes, en cuanto a quienes le organizan, ellos saben, no son tontos. Ellos saben cómo se mueve el dinero, ellos saben qué ideas tienen, ellos saben qué planes realizan. Ellos saben que la muerte de Lucio Dupuy era parte del plan. Era parte de esa justicia, entre comillas, que promueven. Ellos saben el daño que están causando y no les importa y no tienen problema con hacer daño. Y si pudieran, harían más daño. Si no lo hacen es porque no pueden, no les da tiempo, no tienen los recursos. Pero literalmente, y esto es algo que también es promovido por la ideología feminista, literalmente plantean la idea de pues matar a 9 de cada 10 hombres, varones, niños, o sea la edad no importa, ancianos no importa, matar a 9 de cada 10 hombres y dejar a lo que queda de la población, a ese 10% de la población, dejarlos en campos de concentración donde se usen nada más para que las mujeres puedan reproducirse. Eso lo dijo una mujer feminista inglesa, no me acuerdo su nombre, pero lo dijo durante una campaña política. Esa es la ideología que les están metiendo a tus hijos en las escuelas, que les están metiendo a tus hijos en la televisión, que les están metiendo a tus hermanos, a tus hermanas, a tu familia. Esa es la ideología con la que se está moviendo el mundo actual. Por favor, que la muerte de Lucio Dupuy sea el inicio del final de este tipo de crueldades, de esta maldad, y no el inicio de una maldad más grande, que no sea el inicio de ese genocidio que planean las feministas, que planea el movimiento feminista, para ser más específico, de matar a 9 de cada 10 hombres y meternos en campo de concentración a los que lleguemos a sobrevivir. Y para el movimiento feminista, esta es una advertencia de parte de alguien que nunca ha estado en una guerra. Los hombres tenemos el instinto de pelear. Los hombres tenemos el instinto de ir a la guerra. El día
que maten a un niño así en México como lo hicieron en Argentina. Yo voy a estar en una marcha. Voy a acercarme lo más posible a nuestros líderes y voy a clavarle algo en el cuello. Y voy a declararlo el inicio de una guerra. Y voy a decir, esto es por Lucio, esto es por todos los niños que han matado. Y probablemente no sea el primero. Probablemente yo no sea el primero que empiece a matar a sus líderes. Porque aquí en México la cosa está cabrona. Porque aquí en México yo no creo que vayan a aguantar que maten a un niño de 5 años por ser varón. Un montón de feministas no van a vencer a un mexicano. Y no hablo de matar mujeres, porque lo mismo va a ser un hombre, mientras sea feminista. Porque lo voy a decir, no lo voy a decir. Sus líderes merecen la muerte. Sus líderes merecen una ejecución pública por haber promovido una ideología de odio que llevó a la muerte de un niño de 5 años. Y no me importa si alguien dice que es apología al delito. Yo no considero que sea apología al delito el decir que en una guerra se mata a los enemigos. Y que esto es una guerra, porque mataron a un niño. A mí no me digan que soy el malo cuando estoy hablando de detener a un movimiento que mató a un niño de 5 años. A un movimiento que torturó y violó a un niño de 5 años. Y hago responsable a todo el movimiento. Hago responsable a esa ideología. No hago responsable a un individuo en esa ideología, sino a todos. Porque si fuera una sola persona quien hizo esto, si hubiera sido solo un perpetrador, yo no estaría haciendo este video. Porque no habría sido por motivos ideológicos. Porque si algo pasa seguido, es que enfermos maten a niños. Pero rara vez los motivos de los enfermos son políticos. Esa es la diferencia entre otros casos y este. Y yo pienso que cualquiera que viole o mate a un niño merece ser ejecutado públicamente. Sea quien sea. Incluso si es otro niño. Esa es la única excepción de ese castigo. Es justamente ejecutar a un niño que matara a otro. Si tú vas y matas a un niño de 5 años, si tú vas y violas a un niño de 5 años, y niño hablo de puede ser varón o puede ser una niña. Si tú violas o matas a un niño de 5 años, mereces que enfrente de una multitud te cuelguen de una soga. Mereces que te maten y mereces que sea público para que todos vean lo que pasa si matan a un niño de 5 años. En lugar de eso, están bien protegidas en la cárcel. No puede ser que hasta las otras presidiarias, que la gente en la prisión es bien deshonrosa, hasta las otras presidiarias entienden mejor que las autoridades lo que se debe hacer con estas dos enfermas. Yo no considero a los líderes del movimiento feminista ni a sus militantes más fuertes como seres humanos, porque un ser humano no mata a un niño. O sea, eso sí es una realidad. Nosotros como especie estamos diseñados instintivamente para no querer matar a un niño tan pequeño. No estamos hechos para, o sea, realmente por instinto, o sea, incluso está comprobado que nosotros no matamos a las crías de ninguna especie. Y es que esto es algo que muchas especies de hecho tienen. Muchas especies de depredadores, he de aclarar, tienen de instinto el no querer matar a las crías de otras especies. De hecho, eso ha provocado en algunos casos que algunas especies adquieran características que se llaman neoténicas, justamente con el fin de evadir que los depredadores los maten. Porque los depredadores saben por qué no matan a las crías ni de su especie ni de las otras. Porque piensan a futuro, de manera instintiva. Porque un depredador que mata a las crías de la especie que se come, se queda sin comida. Porque un depredador que mata a sus propias crías, se queda sin especie. Llegar al punto de no tener instinto de autopreservación para matar a un niño de 5 años, te hace
peor que una puta rata. Te hace peor que un parásito. Porque ni los parásitos son así. Generalmente cuando un animal mata a las crías de otro, generalmente es porque es de una tribu rival. Cuando matan a los de su propia especie, generalmente es porque es de una tribu rival. Y los seres humanos hemos creado códigos de honor justamente para que no pase eso. Matar niños es de las cosas más atroces que se puede hacer. Y la especie humana en particular es considerado tan atroz que es castigado seriamente en muchas culturas, que es considerado un crimen de guerra, que es de las cosas que hacen que te veas como un monstruo incluso en situación de guerra. O sea, a los niños no los tocas, a los niños no los lastimas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la culpa. En la antigüedad llegaba a pasar que cuando se derrocaba un tirano, se mataba incluso a los hijos de este, sin importar la edad. Una de las últimas veces que ocurriría esto fue justamente durante la Revolución Rusa, porque eso sí, la Unión Soviética, pues los comunistas no son humanos, entonces no les importaba. Y mataron hasta a niños con tal de conseguir su revolución. Pero justamente tras el final de la Segunda Guerra Mundial esto se consideraba crimen de guerra. Y algo que dejó traumados a muchos en Vietnam fue justamente que se mataron niños. Y fue por eso también que fue una guerra muy reprobada. Si matas niños eres menos que humano. Ese es mi estándar. Y si tú apoyas este tipo de ideologías que llevan a esto, estás mal. Y si tú eres líder de estas ideologías, eres menos que humano. Bueno, eso es todo por hoy. El Tindrón se despide y que tengan un excelente día.